Vamos a empezar en esta mañana la clase de trigonometría, grado 11. Listo. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo las operaciones entre funciones, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? La suma, las restas, multiplicación y división, ¿cierto? Yo les había adelantado que en la clase anterior que íbamos a ver composición entre funciones. ¿Recuerdan ustedes que yo les había dicho? Vamos a ver composición entre funciones y la inversa de una función. ¿Listo? Además de las operaciones entre funciones, existe otra manera de obtener una nueva función, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos adición de funciones, era que cada una de esas funciones tenía un dominio, ¿cierto? Y un rango, y que al sumar esas dos funciones obtenía una nueva función, ¿cierto? Y que el dominio de esa nueva función se le llamaba codominio, ¿cierto? Que iba a ser el dominio, tenía que ver con el dominio de las dos funciones o donde se intersectaban, ¿se acuerdan ustedes? Que si el dominio de una función llegaba desde de menos infinito hasta infinito, y la otra, la que iba a sumar, iba desde 0 hasta más infinito, entonces que el codominio, es decir, como yo sumaba estas dos funciones, era el que estaba en común, o la intersección, entonces que el dominio era el que comprendía las dos funciones. Entonces, que el dominio de la suma de las dos quedaba desde 0 hasta más infinito, ¿cierto? Eso habíamos visto en la clase pasada. Entonces, de esa forma se obtenía una nueva función. Para la composición de funciones, también se obtiene una nueva función. Todavía no ha llegado Andrés Giraldo, ¿cierto? Ni llegará. Bueno, chicos, recuerden que la asistencia es fundamental, ¿listo? No se vayan a distraer escribiendo en el chat o en otras cosas, sino que, listo, prestemos atención a la clase. Para que después al final no digan, profe, es que no entendí. Así que, por favor. Ok. Entonces, se denomina composición. Sean las funciones f de x y g de x. La composición entre las dos funciones se denomina como. Este símbolo que aparece aquí, que es como un cero o un circulito muy pequeño, significa compuesta. ¿Listo? Así se va a leer. Esto significa f compuesta en g de x. ¿Listo? F compuesta en g de x. Tenemos dos funciones, f de x y g de x. ¿Y que a qué es igual esto? Esto es igual a f evaluada en g de x. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. En la imagen se muestra la relación entre los dos respectivos dominios y rangos, f de x y g de x. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la función g, la función f, y f compuesta en g, tiene su rango también. Cada función tiene su rango y su dominio. Y esa función compuesta, entonces va a tener su ¿qué? Su rango y su dominio, porque recuerden que obtenemos una nueva función. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo para poder comprender cómo se realiza este tipo de operación. Ejemplo, dadas las funciones f de x igual a x a la 2 más 1 y g de x igual a 2x, vamos a calcular el resultado de f compuesta en g, ¿cierto? Chicos, una pregunta. ¿Cuál es el dominio de f de x?
Dominio de f de x. Juliana, ¿cuál es el dominio de f de x? ¿Cuál es el dominio de f de x? Santiago, ¿cuál es el dominio de f de x? Menos infinito más infinito. ¿Cierto? Todos los reales. ¿Por qué, Santiago? Porque es lineal. Porque es un polinomio, ¿cierto? Y Ajá. obviamente es lineal, ¿cierto? Ok. Juliana, ¿cuál es el dominio de g de x? Ya Santiago nos dio una pista. De 0 hasta más infinito, creo. De No sé. 0 hasta más infinito. Creo, sí. Andrés Bernal, ¿eso significa que esta función no puede tomar valores negativos? ¿Tú qué piensas? Yo pienso ¿Esa función qué? que sí, ¿Estás de que acuerdo sí, con lo que dice Juliana? sí, siempre unidos. Wow. Yo espero que en el examen también se estén siempre unidos en la nota, la misma nota, ¿listo? Santiago, ¿estás de acuerdo con que el dominio de esta función sea desde 0 hasta más infinito? Yo creo que es de menos infinito a más infinito. Por supuesto que sí, es de menos infinito hasta más infinito. Juliana, ¿por qué consideras que esta función no puede tomar valores negativos? ¿Cuál es esta función tiene alguna restricción? Primera prueba me equivoqué, entonces. Es una función lineal, es un polinomio Señor. de grado 1. Entonces, los polinomios no tienen restricciones. ¿Ok? Bueno, señora. Listo. Entonces, eso significa que el dominio de estas dos funciones, como son polinomios y obviamente son lineales, el dominio de estas funciones son todos los reales, menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuál creen que será el dominio de la nueva función que encontremos cuando hagamos la compuesta? ¿Cuál será el dominio de esa función que encontremos? Juliana. Sí. Sí. Sí, ¿qué? Que no sé. Pero ¿cómo así? Bernal, ¿cuál será el dominio de la nueva función que encontremos? Si el dominio de f de x es todos los reales y el dominio de g de x es todos los reales, ¿cuál será el dominio de la nueva función? Todos los reales. Todos los reales. Recuerden que es una intersección y como los dos tienen el mismo dominio, entonces se espera que la nueva función tenga el mismo dominio. ¿Listo? Entonces, tenemos f de x y g de x. Vamos a calcular entonces f compuesta en g de x. ¿Eso qué significa? Que a f lo voy a evaluar por g de x. ¿Sí ven? A f lo voy a evaluar por g de x. ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros íbamos a evaluar en una función, ejemplo, si decíamos x igual a 3, si nosotros decíamos f de 3, ¿qué significaba eso? Ejemplo, en esta función, ¿qué significa eso? Que donde está x lo voy a reemplazar por ¿cuánto? Por 3, muy bien, Santiago. Entonces, es 3 a la 2 más 1 es igual. 3 a la 2 es 9 más 1 igual a ¿cuánto? 10. 10, muy bien, saben sumar. Listo. Entonces, 9 más 1, 10, me dio 10. ¿Por qué? Porque yo evalúo en f de 3, donde está x, lo reemplazo por 3. Pero en las funciones compuestas, me dice que donde está x, o sea, en la función f, donde está x,
lo voy a reemplazar ¿por quién? ¿Por quién? No escucho. ¿Lo reemplazo por quién? Por g de x. Por g de x. ¿Y cuánto es g de x? Todos los reales. No. O sea, pero ¿cuál es la función g de x? ¿Cuál es la función g de x? 2x. 2x, muy bien. Eso significa que este sería el valor de x. Entonces, vamos a hacerlo acá. F de 2x. Miren que esto que está aquí es g de x. Yo estoy haciendo la función compuesta, ¿sí ven? ¿Y cuánto es f de x? F de x me está diciendo que es x a la 2. Eso significa que el 12x va a ir elevado a la ¿cuánto? 2. A la 2, porque yo estoy reemplazando el nuevo valor de x. ¿Listo? 2x a la 2. Y a eso le tengo que sumar ¿qué? 1 más 1. ¿Listo? ¿Y cuánto sería el resultado de esto? 5. 5x. No sé. ¿5x? No sé. Bernal. 4x a la 2. Muy bien. 4x a la 2. Ah, Más 1. 4x a la 2 más 1. Recuerden que el valor de x queda ahí, porque Sí, recuerden sí. que el nuevo valor de x es 2x. Yo no sé cuánto vale x. Entonces, eso significa que la nueva función, miren aquí, 4x a la 2 más 1, miren aquí. Entonces, el dominio... con razón, yo le había respondido. No. Entonces, el dominio de esa función, obviamente, van a ser todos los reales porque me queda una función lineal. ¿Listo? Sí. Muy fácil, ¿no? Ahora, Espere, por una duda. ¿sí? ¿De dónde es que sale ese 4x al cuadrado? ¿Me repite, por qué pena con usted? El nuevo valor de x va a ser 2x, porque yo estoy haciendo f compuesta en g de x. Es decir, que donde está x lo voy a reemplazar por 2x. ¿Listo? Santiago. Donde está x lo voy a reemplazar por 2x. Entonces, ¿dónde lo voy a reemplazar? Aquí, en f de x. Como esto está al cuadrado, entonces el 2x debe ir al cuadrado, Santiago. ¿Estamos? Santiago. Santiago sí me está escuchando. Yo creo que se le fue la señal. Me fue la red. Ah, sí, yo sabía. Está distraído. Santiago. Ahí sí es como Profe, hola. difícil. Hola, Santiago. Pero otra vez le fue la red. Pero es que el internet no le da. Bueno, Se quedó riéndose. chicos, ahora vamos a hacer lo contrario. Si yo les digo G compuesto, esperen, se salió de la llamada, ¿cierto? Sí. Ahora si yo les digo G compuesto en F. Ahora es lo contrario, ¿sí ven? Les pregunto, ¿eso me tiene que dar lo mismo? No sé. No. Hola, volví. No. Hola, Santi. Entonces, si hacemos el caso contrario, ¿nos debe dar lo mismo? Juliana dice que no. Ah, yo no sé. Juliana. ¿Juliana o Juliana? Juliana. Bueno. Juliana. Listo, entonces vamos a hacer G compuesta en F. ¿Eso qué significa? Que G lo vamos a evaluar en F, ¿sí o no? ¿Sí o no? En F de X. Señora. Ok. En F de X. ¿Y eso aquí es igual? Que donde esté, ¿qué? Donde esté X en la G, vamos a evaluar esto. ¿Listo?
Entonces, ¿quién es g de x? G de x es 2x. Pero donde está x, lo voy a reemplazar por ¿quién? Por esto. Por la F. Entonces me queda 2 por x a la 2 más Más 1. ¿Sí o no? Aquí distribuyo, ¿cierto? Vamos a quitar los paréntesis y me queda 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 2 por 1, 2. Me queda así. ¿Listo? Si ven que me quedó algo diferente, acá me quedó 2x a la 2 más 1, y acá me quedó 4x a la 2 más 1, y acá 2x a la 2 más 2. ¿Listo? Totalmente diferente. No lo borré. Espera un momento. Listo, terminen de copiar eso que vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Y de ahí pasamos a la inversa de una función. Chicos, me dicen cuando ya. ¿Puedo borrarla de abajo? Ya. Señora. Y ahí me disculpan mis hermosos números. ¿Listo? Señora. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Pero fácil. Sí, pero ahí no nos corche, Entonces, pues. chicos, Duro, pero duro. ese que hicimos es fácil. Pero usted hace un Bien. ejemplo fácil y el ejercicio difícil, entonces no. Uy, la verdad, esa es la verdad. Sí. Ya pues. Funciones compuestas. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a realizar que f de x es igual a x a la 3 más 2 y g de x es igual a x más 3. Listo, ¿cuál es el dominio de esa función? De esas funciones. Como son polinómicas, ¿son qué? ¿Cuál es el dominio? Profe, son lineales. Entonces, ¿el dominio es qué? Menos Todos infinito, reales. más infinito. Todos los reales, muy bien. Todo lo real. Listo. Entonces, yo necesito que ustedes me hagan f compuesta en g y g compuesta en f. Ya. Ya. Ay, no. Ya, pues, pero... Listo, o me van indicando. Ay, sí. Es decir, f evaluado en g de x. Entonces, ¿cómo me queda la primera? Queda x más 3. Ec. F. Ay, no sé. En la función f, Queda- en la función f, Sí. voy a evaluar ¿qué? G. Este Pero, valor, Bueno, ¿o no? por eso. X más 3. Entonces, f de Igual. x más 3 es igual a ¿cuánto? mm, Es igual a... Espera. A x más 3 esa vaina. a la 3, ¿sí o no? Te estoy Sí. evaluando. Claro. Más 2. Más Más 2. Ok. ¿Cómo se resuelve X a la 3 cubo? X a la 3, muy bien. más 9. Más 2. Más- Ah, no. ¿No? 9? 3. No. Más no sé. 3 por 3, 9. 9.
por 3, 3 por 9, ¿cuánto es? Más 9x a la 2. ¿Sí o no? No. A más, P. perdón, A más B al cubo. Entonces es A a la 3 Más Al cubo A, más B al cubo. veces más 3 A a A. la 2 ¿no? B, ¿cierto? Más 3 AB a la 2 más B al cubo. ¿Sí o no? Señora. Esto, ¿se acuerdan ustedes del triángulo de Pascal? Es muy fácil responderlo, hacerlo de esa manera. Ok. Entonces, sería, ¿quién es A? A es este, A es X y B es 3. ¿Listo? Entonces, A a la 3, tenemos X a la 3, más 3 veces A a la 2, 3 veces A a la 2 por B, entonces 3 por 3, 9. 9 X a la 2, ¿sí o no? X. Más 3 veces A. ¿Cuánto es A? X. No sé, más 2. Y 3 a la 2, 9. 9 por 3, 27. Más, estoy resolviendo el cubo. ¿Listo? Más 27x. Más 27x. Más el tercero al cubo. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Más 27. ¿Listo? Y eso le sumo este 2. ¿Ok? Entonces el polinomio me queda de la siguiente manera. X a la 3 más 9x a la 2 más 27x y el 27 más 2 lo sumo, más 29. ¿Listo? ¿Qué dijo el jefe de este, ¿Listo? de lo del caso? O sea que el resultado total quedaría x al cubo más 9x al cubo, perdón, sí, x al cubo más 9x a la 2 más 27x más, bueno, ese es el resultado. Sí, Eso. cierto. Y el dominio son todos los reales. ¿Listo? Es más de operar, pero es lo mismo. Ahora vamos a hacer lo contrario. En los muchachos. Vamos a hacer G compuesta en f de x. Es decir, G evaluado en f de x. Ahora es lo contrario. ¿Sí o no? G evaluado en qué? En x a la 3 más 2. ¿Sí o no? Miren acá evaluado en x más 3, ahora acá es evaluado en x a la 3 más 2. ¿Listo? ¿Estamos? Señora. Ok, entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuál es la función? X más 3. O sea que donde esté x, lo vamos a reemplazar por ¿cuánto? Por este valor. X a la 3 más 2. O sea que esto es igual a x a la 3 más 2, y así simbólicamente estaría elevado a la 1, porque miren el grado de la n, de la x es 1, ¿cierto? Y a eso le sumamos 3. O sea que esto aquí nos queda tal cual. X a la 3 y 3 más 1, 4. Este es el que nos queda. Esta es más fácil. X a la 3 más 4. Si se dan cuenta, el polinomio casi siempre nos queda del mismo grado. Este es de grado 3 y este es de grado 3. ¿Sí ven? Grado 3 y grado 3. Pero yo digo que hagamos otro. Sí, vamos a hacer otro. Pero eso lo van a hacer ustedes solitos.
Listo. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Espere. Ah, no. Chicos, recuerden que el tiempo es oro. Ve, Andrés, si está acá. Sí, él acaba, no hace ratico, hace mucho rato que entró. Y también está Huawei. Andrés Giraldo. Andrés Giraldo, estamos viendo el tema de funciones compuestas. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, continuamos. ¿Listo? ¿Ya? Continúo. Entonces, G de X, ya nos quedan 10 minutos, G de X es igual a 3X más 2. Y F de X es igual a X a la 2, 2X a la 2, menos 1. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a hacer G compuesto en F. ¿Listo? Eso significa que G lo van a evaluar con el valor de F de X. O sea que G es evaluado en 2X a la 2 más 1. ¿Listo? ¿Quién me da la respuesta? ¿Cuánto da eso? ¿Quién es el que inició con Huawei? El de Huawei. Yo no he, profe. Pero Ya no estamos los sé, es 5 un del salón. infiltrado. Sí, que hacemos los 5 del salón. ¿Quién será? Se salió. ¿Listo? ¿Cuánto da eso, chicos? Esperen. Pero yo no sé cómo hacer eso. Ay, Chicos, ¿cuánto da eso? pero no, pues no me parecía lo de ahorita. Es que estamos 4X a la haciendo 2 lo más 1. mismo. 4X a la 2 más 1, no. Entonces, el valor de la nueva X ahora va a ser este. Y lo voy a evaluar acá. Entonces, 3, y donde está X, lo voy a reemplazar por el valor de F. Entonces, 3 que multiplica a 2X a la 2
más 1 y más este 2, más 2. Esto es igual a 3 por 2, 6, x a la 2, y 3 por 1, más 3. Pero una Y pregunta. más este 2 de acá afuera. Hola. ¿Por qué queda más 1? Ah, perdón. No había visto el signo, es menos Yo 1. también me estaba preguntando eso. Gracias. Yo también, yo también. Sí, 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 ya ahora todos. ¿Cómo no? Listo. Entonces, vamos a borrar este menos. Borrar este menos. Este más, perdón, y este menos. ¿Listo? Entonces, el polinomio final es 6x a la 2 y menos 3 más 2, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Y esa es la respuesta correcta. Esto. ¿Listo? Pero ahora el otro. Vamos a hacer el caso contrario. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? No. Para hacer el otro aquí, para poder ver los polinomios. Sí, profe, sí, sí, haga eso ya. Ay, se te cae. Entonces, f. Ahora vamos a hacer, chicos, háganlo ustedes. F compuesto en g de x. Ya ustedes saben cómo. Yo lo quería hacer, pero ya se acaba el tiempo. Sí, es que vamos a hacer otra llamada, no se coloque tan feliz. Entonces, ¿cuánto da eso? 3, pero... Váyanme diciendo. Pero ese ahí no es... F evaluado en quién? el g de x. En g de x. ¿Y quién es g de x? 3x más 2. Eso. Así es más fácil, así lo resuelve más fácil. Por eso. Entonces, vengo y coloco el valor de la nueva x, ¿cierto? La nueva x que es esta. ¿Que quién es la nueva x? Simplemente es g de x. ¿Listo? Entonces, evalúo en la función f de x. Entonces, esto es igual a 2 2, por ¿que 3. multiplica a quién? 3 A 3x más 2, y eso elevado a la ¿cuánto? a la A la 2, ¿sí o no? ¿Más o menos? menos 1. Menos 1, muy bien. Entonces, resuelvo el binomio, perdón, el trinomio. Entonces, me queda, eso es igual a 2, y en un binomio es el primero al cuadrado, ¿cierto? Primero al cuadrado. Recuerden que, ¿cómo se resuelve ese? A más B al cuadrado es igual al primero al cuadrado, si tiene más 2 2 veces el primero por el segundo, más b. el segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, el primero al cuadrado es este. 3 a la 2, 3 por 3, 9. Y x a la 2, x a la 2. Más 2 veces el primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo. ¿Sí o no? ¿Estamos? Más el segundo al cuadrado. Y el menos 1 de afuera. ¿Listo? Chicos, ¿estamos? Eso ustedes ya lo deben de saber. Eso se ve en octavo. ¿Listo? Entonces,
Empiezo a resolver lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Resuelvo lo que está dentro del paréntesis, que sería esto. Y luego, ay, perdón, hasta acá. Porque este Ya 2, acabé el tiempo. recuerden que este 2 multiplica todo esto. Listo, vamos a terminar el ejercicio. Entonces nos queda 2 por 9x a la 2. 2 por 2, 4 por 3, 12. Más 12x. Y 2 a la 2 es 4. Menos el 1 acá afuera. Ahora el 2 multiplica todo esto. A este. Y a este. Me dicen cuánto les da. Y a ese resultado le van a restar 1. Chicos, entonces vamos a finalizar con lo de la función inversa, que es muy cortico, muy fácil. Entonces vamos a finalizar con ese tema, listo. Recuerden que esto lo encuentran en la plataforma. Está en la plataforma, en lo de función compuesta. Eso lo encuentran en la unidad D, que dice funciones y las gráficas. Las funciones y las gráficas, en el ítem 5, está lo de operaciones entre funciones. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, suma, resta, división y multiplicación. Estamos viendo funciones compuestas y quiero que veamos un poco sobre lo de la función inversa. ¿Listo? Entonces, acá lo de las funciones inversas, me pareció ver primero las compuestas y después las inversas. Entonces, tenemos una función f de x, vamos a hacerla con esta. Tenemos una función entonces vamos a ver la inversa. Inversa de una función. Entonces, es simplemente, tenemos una función y se obtiene una nueva función sacándole la inversa. Si tenemos que f de x es igual a x a la 2 menos, vamos a hacerla con una sencilla, x más 2. Entonces, vamos a prestar mucha atención porque si no se me van a perder. Y después no van a ser capaces de realizar la inversa de una función y es muy fácil. Entonces, tenemos una función f de x. La idea es sacarle la inversa. ¿Cómo se escribe la inversa de una función? Pues la simbología va a ser f a la menos 1 de x. Cuando ustedes vean este f a la menos 1 de x, significa que es su inversa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la inversa de una función? Entonces, procedemos de la siguiente manera. Lo primero que se hace es coger la función y se iguala, coger la función f de x e igualarla a y. Después que se iguala a y, entonces, este es el primer paso. El segundo es despejar a x. ¿Listo? Despejar a x. Ese es el segundo punto. Y el tercero es, después de despejar a x, entonces, donde está y, se reemplaza por x. Vamos a ver qué es todo ese trabajo. ¿Listo? Entonces, son 3 pasos muy sencillos. Y vamos a ver cómo lo realizamos con este ejercicio. Esta es la inversa de una función. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? ¿Igualar qué? Hello. ¿Qué hago? A Y.
a y. Entonces, ¿a quién voy a igualar? ¿Cuál es la función? Pues ¿Cuál la que es está la ahí, ¿no? función? f de x, X más 2. Sí, f de x x más igual a 2. X más 2. Esa es la función. Y me dice que la debo igualar ¿a quién? A y. a y. Y después que la igualo a y, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el segundo Despejar paso? X. Despejar a x. ¿Cómo despejo a x? Lo que está acompañando la x pasa ¿a dónde? Al otro lado de la igualdad, ¿sí o no? Al otro lado, obvio. Muy bien, entonces eso Y es significa igual. que nos queda que x es igual a y este 2 que está Sobre 2. sumando pasa ¿a qué? Vas a restar. A restar. Ah, resta. Y listo, ya despejé a x. Después de despejar a x, entonces dice que donde está x, donde está y, lo reemplazo ¿por quién? Por X. Por x. Por X. Y esa es la inversa de la función. Entonces, escribo mi nueva función, la función inversa. Entonces, con un -1, ¿cierto? Función inversa de x. ¿A qué es igual? Entonces, donde está y lo reemplazo por X. x. Entonces, x menos 2. Menos 2. Es la Ah, función inversa. Listo. Súper difícil, ¿no? sí, mucho. Esto también lo vieron los de décimo. Sí, ahora. Ah, qué bueno. Solo que ellos no ven compuesta, pero sí ven la inversa. Nosotros La vemos com- más completo. La compuesta se ve en 11. Se hace un recorderis de esto. Se supone que ustedes esto lo vieron el año pasado. No. Yucas. Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Pepe. Copien esos pasitos. En el ítem 4, donde dice inversa de una función, ahí está toda la carreta, todo eso lo explican, pero yo pues simplemente les traje acá como al punto, cómo se saca, y ya. 3 pasos. Yo lo resumí en 3 pasos. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Vale. Ok. Como Sí. ya ustedes saben cómo sacar la inversa de una función, a mí me parece más complicadito lo de la compuesta. Entonces, yo quiero que me saquen la inversa de una función g de x, que es igual a 3x más 4. Quiero que me saquen la inversa de esa función. Simplemente haciendo los 3 pasitos. Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién me va diciendo, profe, haga esto? Yo me dejo guiar por ustedes. ¿Quién se anima? Girando. Ahora, Dígame pues, ¿cómo hago? primer paso es 3x más 4y. Es igual a y. 13x más 4 Es igual a y. lo igualo a y. Muy bien. Betancourt, Despejar. ¿qué hago? ¿Despejo a quién? Despejar. A A X. X. A x. Betancourt, dígame pues cómo la despejo. Bueno, Dígame qué hago. Yo no, la profesora no sabe nada, está reseteada. primero se pone la X solita. La x sola, entonces, pero pues ¿cómo procedo? Coloco la x sola y entonces. Igual. Así sin Como anestesia, 3 la x sola, así sin anestesia. de una vez. Así, Bueno. tin. Usted muy bravo, hágale pues, ¿cómo? Entonces, ¿cuánto da? Bueno, Y. como 3 está multiplicando, entonces pasa de ir al otro lado. Y entonces, O sea, pasa a ahí me dividir. enredé. Y entonces, no es Y mejor arriba hacerlo pone paso a 4 paso. menos. Y así Sí, me profe. equivoco Sí. menos,
me equivoco menos y voy a la fija. No. Entonces, díganme pues, Santiago. Con un poquito de anestesia, ¿cuánto da? Bueno, un poquito. Listo. Sí. Y menos. No, pero dígame primero lo de este lado del igual. Debe quedar algo acá y es igual a lo que queda acá. O sea, como Y hay que pasar al lado izquierdo, ¿sí o no? No. Y hay que dejarlo acá. ¿A quién debo despejar, Bernal? Bernal, ¿a quién tengo que despejar de esta ecuación? Ah, A X. Juliana. Andrés ve, Bernal, ¿cómo has y iba a decir lo cambiado? mismo, pero Dejaste ya. crecer el cabello. Entonces, listo. Entonces, Juliana, ¿cómo hago pues? ¿Cómo me queda la ecuación? ¿Cómo me queda la ecuación? X. Pero X es También sin igual. anestesia. Profe. 3X, 3X, ¿no? 3X, muy Ay, no bien. sé. Bueno, ahí le coloco Sí. anestesia un poquito. 3X. ¿Igual a cuánto? 3X es igual a Y menos 4. A Y menos 4, muy bien. Y menos 4, ¿sí ve Betancourt? Betancourt, y ahora, lo que usted iba a hacer, lo que usted hizo, ¿cuánto me queda? X, ¿igual a cuánto? Santi, A Y menos activa el 4 sobre micrófono. 3. Sí. Y menos 4 sobre 3. Muy bien, así sí. Si usted lo hace así, vea, sin anestesia, como le digo yo, se equivocan. Se tienden a equivocar, es mejor pasito a pasito. Cuando uno está ya muy entrenado, uno sí la saca de uno. Ay, no, pues. Así, Pero iba bien. pero así se puede uno equivocar. ¿Listo? Se lo recomiendo, porque yo también me equivoqué muchas veces. Entonces, cuando ya tengo despejada X, entonces, ¿qué hago? Reemplazar. Reemplazar. Entonces me queda, ¿cómo me queda la función inversa? De una X menos 4 escribo sobre 3. F. G menos 1. Esa vuelta. G menos inversa, la inversa de G. ¿Listo? Se lee así. La inversa de G de X Bueno, es igual a X menos 4 sobre 3. ¿Listo? Muy regalado, ¿no? Más que el el tema de composición entre funciones, Sí. más fácil, la verdad. A mí me parece todo igual, la verdad. Chicos, entonces saquen la inversa de esta función. Vaya. Ya. Pero ya. hágale que no. F. Para quitar ese número elevado, ¿qué hay que hacer? La raíz. Raíz. Yes. Entonces, cada raíz Y menos 4. Entonces, vamos a ver. Pues lo primero que hago es igualar esto a Y X a la 2 más y 4. despejo a X. Entonces, X a la 2, Pero el igual. ahí está, ¿no lo vio? X a la 2 es igual a Y menos 4. ¿Listo? Entonces, para quitar esta raíz, perdón, este cuadrado, lo que hago es sacar la raíz. X es igual a la raíz de Y menos 4. Entonces, la inversa de esta hermosa función, f inversa de x, es igual a la raíz de x más 4. Perdón, menos 4.
X menos 4. ¿Difícil? No. 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 Chicos, les pregunto. En las funciones compuestas ya nos dimos cuenta que el dominio de las dos funciones, digamos que casi siempre son iguales, y que el dominio resultante de esa función compuesta es la intersección de los dos dominios. En las funciones inversas, el dominio de una función sí cambia drásticamente. Ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta función? De esta. Todos los reales. Todos los reales, porque es un polinomio. ¿Listo? Un polinomio de grado 2. Siempre que sea un polinomio, el dominio son todos los reales. ¿Listo? Pero si se dan cuenta, cuando calculamos la inversa de la función, ya el dominio no son todos los reales, ¿o sí? No. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los positivos. Desde 0 hasta más 0, infinito. 0 más infinito. No. ¿No? No, ¿cómo que desde 0 hasta más infinito? Si yo reemplazo 0 aquí, me queda 0 menos 4, Antes desde 1. o sea que es raíz de menos 4, que por lo tanto no existe. O sea, sí existe, pero en los números imaginarios, que es menos 2. Ah, Es 2,5 en los números imaginarios. Pero no es. ¿Cuál es el dominio de esa función? entonces 4. ¿Cómo? ¿Cuál es el dominio de esta función? 4 hasta más infinito. Muy bien, desde 4 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque es que lo que está dentro de la raíz tiene que ser estrictamente mayor que ¿qué? Menos 4. Mayor o igual que 0. Siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, cuando yo despejo la X, me doy cuenta que X es mayor o igual que 4. Que 4. ¿Y quiénes son los mayores que 4? Los positivos. ¿Listo? Entonces, cuando le saco la inversa a una función, el dominio cambia totalmente. Hay algunas que sí, hay otras que no cambian. Por ejemplo, en esta, miren esta que calculamos acá. ¿Cuál es el dominio de esta función? De esta. El dominio de esta función. Bernal, ¿cuál es el dominio de esta función? Bernal. El dominio. No fue el que dijo Santiago. ¿Cuál es el dominio de esta función? Ah, profe. Ah, Bernal, respondan. De 0 a infinito. Giraldo, ¿cuál es el dominio de esta función? Desde menos infinito hasta más infinito. Exacto. Todos los reales, porque esto es un polinomio, todo lo que sea lineal no tiene restricciones. Ahora, ¿cuál es el dominio de la inversa? El dominio de la inversa. Mírenlo acá, el dominio. ¿Cuál es el dominio de la inversa? Desde 4 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque es mayor a 0. ¿Y esto tiene alguna restricción? El menos 4. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque lo hace 0. ¿Y qué tiene que Menos ser 3. 0 arriba? No sé. ¿Cuánto te da 0 dividido 3? Giraldo, en la calculadora. A ver si te aparece indeterminado.
Voy. 0 menos dividido 3, no. 3. 0. Muy bien. ¿Y cuánto te da 3 dividido 0? Error. Error. Entonces, cuando yo tengo 3 dividido 0, eso sí es una indeterminación. Pero cuando tengo cualquier número, o sea, 3 es cualquier número, listo. En este caso pongo 3 porque es el que está ahí. Cuando yo tengo 0 dividido cualquier número, sí existe y es 0. El resultado es 0. Entonces, esta función no tiene restricciones, porque es que la x está en el numerador. Lo que nunca puede ser 0 es el denominador. En el denominador encontramos un número. Ese número siempre va a ser constante, nunca va a cambiar. ¿Quién es el único que va a cambiar? X, el valor de x. Y el valor de x está en la parte de arriba. Así que, por lo tanto, el dominio de esta función también son todos los reales. Puede tomar cualquier valor, positivos, negativos. Y si toma x igual a 4, 4 menos 4 es 0 y 0 sobre 3 es 0. ¿Me hago entender? Y. Las restricciones se tienen en cuenta es cuando tengo una x en el denominador. Ahí sí yo miro qué número me hace 0 el denominador, porque esa es una operación indeterminada. ¿Listo? No tiene solución. ¿Listo, chicos? Entonces, vimos, aquí hay dos ejemplos, una donde el dominio no cambia y la otra donde cambia drásticamente. Una donde teníamos que el dominio eran todos los reales, pero cuando calculamos su inversa, el dominio ya cambia. Y está en los valores mayores que 4, es decir, todos los positivos. ¿Cierto? Chicos, hasta el momento, ¿alguna duda, inquietud? No. Bueno, esa fue la clase Señora. de esta semana, muchachos. Funciones compuestas y funciones inversas. Espero haber sido clara, haber cumplido el objetivo de esta clase y era que ustedes aprendieran a operar esos dos tipos de operaciones entre funciones, valga la redundancia. Entonces, no siendo más, en la plataforma les voy a dejar la tarea sobre este tema y así quedamos. Nos vemos la próxima semana.